Bendiciones, amada iglesia. Vamos a continuar con lo que es la codicia. Vamos a ver el caso de Judas Iscariote, cómo él codiciaba, él anhelaba, ¿verdad? Lo ajeno. Entonces, nuevamente, no es malo anhelar, desear, ¿verdad? Pero, pues, Dios no le gusta que anhelemos lo ajeno. Él dice la misma palabra que él era ladrón, ¿sí? Vamos a leer aquí Juan 12, del 3 al 6, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. Entonces, pues obviamente que lo que echaban en esa bolsa era para Jesús. Él era tesorero, ¿sí? Entonces, las personas en agradecimiento, ¿verdad?, le ofrendaban, ¿sí? Pero eso era de Jesús, le pertenecía a él. Pero él le gustaba lo ajeno, anhelaba lo ajeno. Entonces, por eso la palabra dice, ¿verdad?, que era ladrón. Entonces, Judas Iscariote codiciaba lo ajeno. Nos dice Lucas 22, 3 al 6. Fíjate bien, tanto el adulterio como la codicia eh, están en el corazón, de acuerdo a lo que nos dice Marcos 7, 21, 22 y Mateo 15, 19. Y obviamente que esto que está en el corazón, aquí realmente Judas le gustaba, porque está diciendo la misma escritura que era ladrón, codiciaba lo ajeno, ¿sí? Codiciaba lo ajeno. Entonces, esto es algo que está en el corazón. Pero esto que está en el corazón, de la manera en cómo tú lo estés ejerciendo y lo estés practicando, pues obviamente que dice la palabra que entró Satanás. Fíjate bien lo que nos dice en Lucas 22, del 3 al 5, 6. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, y ellos le alegaron y le convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, ¿sí? Entonces, a él le gustaba el dinero, ¿sí? O sea, el problema no es que te guste el dinero, el problema es que te guste el dinero ajeno, el problema es que te ates al dinero, el problema no son las riquezas, el problema es de que te ates a las riquezas, el problema es de que te gusten las riquezas ajenas, ¿sí? Porque hasta donde leemos en la escritura, hermanos, hermanas, es que Dios a todo aquel que llamó lo bendijo, lo enriqueció. Pero vemos, ¿verdad?, el caso, por ejemplo, de Abraham, Isaac, Jacob, no se ataron a las riquezas, no se ataron a ese dinero, ¿sí? Entonces, pues obviamente que si tenías que comprar, pues comprabas, ¿verdad? Si tenías que dar, pues dabas, ¿verdad? Pero no es no atarse, porque entonces, obviamente, ¿verdad?, que entonces sí es una atadura fuerte que nos va a frenar en nuestro caminar en Cristo Jesús, va a impedir el crecimiento, la madurez, vivir una vida en el Espíritu. Y esto, ¿verdad?, vienen a ser precisamente velos y no nos van a permitir entender más allá de lo natural, ¿sí? Fíjate bien el caso, ¿verdad?, de Ananías y Zafira. Pues también es realmente, ¿verdad?, codicia, y esta codicia los lleva a robar, igual que el caso de Judas, ¿verdad? Claro que aquí, ¿verdad?, el caso de Judas, ¿verdad?, pues le robaba a Cristo, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues es de lo que le habían dicho al Espíritu Santo. Fíjate bien lo que nos dice Hechos 5, del 1 a 10. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. O sea, él prometió, ¿verdad?, que en lo que se vendiera la heredad era lo que iba a dar.
¿sí? Dice, pero sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses? O sea, el anhelo, el deseo por quedarse con ese dinero que ya no era de él, ¿verdad? Dice, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, aquí ya es al Espíritu Santo, ¿sí? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un largo lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ahora, ¿quién le dijo esto a Pedro? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, ¿sí? Entonces, realmente esto es muy tremendo, ¿sí? Nos dice la palabra que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que es más de esto, de mal proviene. Es decir, si tú dices sí y al rato dices no, pues de alguna manera, ¿verdad? Ya el enemigo tuvo una influencia sobre tu vida, ¿sí? Entonces, por eso, ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Entonces, primero escucha, entiende bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que te están diciendo? Y mejor di, espérame, lo voy a consultar, ¿verdad? Y yo te doy la respuesta después, ¿sí? Porque si ahorita dices sí y al rato te retractas, puede haber una influencia ya del enemigo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice Primera de Corintios 10:6, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Te está refiriendo a Israel, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no anhelamos, verdad? ¿Por qué no deseamos, verdad? Amar. ¿Por qué no anhelamos? ¿Por qué no deseamos, verdad? Perdonar. ¿Sí me explico? Porque siempre es, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Que nos están llevando a infringir algo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Nos dice Gálatas 24:25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Entonces, la codicia, la avaricia, pues vienen a ser obras, viene a ser algo que se manifiesta como obras de la carne, como nos dice Gálatas 5 del 19 al 21. Ok. Entonces, vemos que la codicia viene a ser una manifestación del pecado que hay en el hombre y que generalmente todo esto domina al hombre, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros como hijos, como creyentes, pues tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros clamemos para que el Espíritu Santo obre quitando, arrancando todo esto, ¿verdad? Que no conviene
a la casa, al templo del Dios Todopoderoso, ¿sí? Ok, vamos a ver pues aquí. Nos dice aquí codicia del hebreo 1215 betza, que es ganar de manera injusta, avaricia, codicia, ganancias injustas, provecho. Y nos dice Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces vemos que la codicia, hermano, puede quitar la vida. Y estamos hablando, en el caso de los creyentes, la vida eterna, ¿sí? Porque, bueno, ya vimos el ejemplo, ¿verdad?, de cómo Jezabel mandó matar, ¿verdad?, a Nabot para que realmente entregarle la viña de Nabot a Acab, ¿sí? Ya vimos cómo David matar a Urías Eteo para quedarse con Betsabé. Entonces, bueno, estamos hablando de la vida física, ¿verdad? Pero si tú tienes una atadura fuerte con la codicia, pues si tú como hijo de Dios que tienes vida eterna, pues te puede quitar la vida eterna, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Nos dice Proverbios 15:27, dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Entonces, quiere decir que en la codicia o el codicioso le gusta el soborno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí el joven rico, ¿verdad?, que tenía muchos bienes, ¿verdad?, muchos inmuebles, ¿verdad?, pues seguramente, ¿verdad?, hubo soborno para obtener o corrupción o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, es en ese sentido. Isaías 57:17 nos dice, desde el 16, dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé. Entonces aquí la codicia es iniquidad. Y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Entonces, aquí, ¿verdad?, está hablando que era un corazón preñado con iniquidad en relación a la codicia, ¿sí? A ver. Nos dice Jeremías 51:13. Vamos a leer desde el 11. Dice, limpiar las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Adonai el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Adonai y venganza de su templo. Nos dice el 12, levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poner centinelas, disponer celadas, porque deliberó Adonai y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú la que moras entre las muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Nos dice aquí, Habacuc 2:9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Entonces, aquí, ¿verdad?, se trata, ¿verdad?, de un segundo ay sobre Nabucodonosor por su codicia, por su orgullo, ¿verdad?, ya que
en todo esto había ganancias injustas, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿verdad? Sí va a haber ganancias injustas en la codicia. Nos dice aquí Marcos, del griego 1939, epitsumia, que dice concupiscencia, codicia, codiciar, deseo, pasión. Entonces aquí es concupiscencia. Y nos dice Marcos 4:19 desde el 18, ¿sí? Espérenme, déjenme conectar porque... Ok. Entonces nos dice Marcos 4:19 desde el 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aquí la codicia va a ahogar la palabra, ¿sí? Es decir, no va a ser provechosa a tu espíritu, ¿sí? Entonces muchas veces la gente se llena más de los deseos, ¿verdad? De lo que se obtiene por codicia, que de la misma palabra. Uh-huh. Nos dice aquí, 1 de Timoteo 6:9, vamos a leer desde el 8. Ok. Nos dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, no es porque el dinero, no es porque las riquezas sean malas, sino la cuestión es de que si te atas se va a volver algo dañino a tu vida, algo perjudicial, algo que inclusive va a atentar en contra con nosotros como hijos de la vida eterna que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? ¿Y por qué dañosas? Porque entonces esto nos va a apartar del Señor, ¿sí? O sea, es muy importante, ¿verdad? Que realmente nosotros, nuestra prioridad sea la palabra, la escritura, la enseñanza, el estar fundamentados, ¿verdad? El tener la comunión con el Señor, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido. Busca el reino de Dios y todas las cosas te vendrán por añadidura. Uh-huh. Nos dice aquí del griego 4124, pleonexia, que es avaricia, fraude, extorsión, codicia. Entonces vemos que ya cuando hay esta avaricia, ¿sí? Se convierte en codicia, ¿verdad? Hay fraude, hay extorsión, ¿sí? Nos manda 4123, pleonectes, dice desear más, con ansia de ganancia, avaricioso, defraudador, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos que tener en esto cuidado. Y esto no es porque lo necesites, o sea, una persona puede tener, ¿sí? Su trabajo, su posición, lo que sea. Simplemente, ¿verdad? Que está eso en su corazón, ¿sí? Y está en el ejercicio de la avaricia, ¿sí? Entonces, no es porque lo necesites, ¿sí? Nos dice 2 de Pedro 2:14,
Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ¿sí? Entonces, esto está implicando que esas personas han dejado el camino recto, ¿sí? Y que entonces se han extraviado, ¿sí? Entonces, la codicia puede llevar a que te extravíes, ¿sí? Entonces, la codicia es un problema del corazón, hermano, ¿sí? Nos dice aquí codiciar del hebreo 2530, jamás, jamás, que es raíz primaria, que es deleitarse. Dice, deleitarse en, muy amado, amor codiciable. O sea, es algo que realmente amas mucho, ¿sí? Ser deseado. Nos dice aquí Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Uh-huh. Nos dice Deuteronomio 7:25, dice, las esculturas de sus dioses con D minúscula quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Adonai tu Dios. ¿Sí? Ok. Déjenme ver aquí. Nos dice Job 20:20, por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba. Proverbios 6:25, no codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Entonces, muchas veces, hermano, varones se ven muy atraídos por la belleza, por la hermosura de una persona, por su arreglo, ¿verdad? Pero nos dice, no codiciéis su hermosura, no codiciéis su arreglo en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano. Proverbios 12:12, codicia limpió la raíz de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Entonces quiere decir que en la codicia no hay fruto, no hay fruto. El fruto viene en nuestra vida, ¿verdad? Por vivir en el Espíritu, por permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros, ¿sí? Nos dice, ¿verdad? Miqueas 2:2. Vamos a leer desde el 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Pues ahí vemos el caso de Jezabel, ¿no? Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Uh-huh. Pues, ¿tú cómo crees que se haya hecho gente, ¿verdad?, en ciertas posiciones, ¿verdad?, de mansiones, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿están necesitados? O sea, no es necesidad, hermano. No es necesidad. Es lo que hay en su corazón. Es codicia. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque eso dice la palabra que está en nuestro corazón, ¿sí? Nos dice del Hebreo 183, Abba, con
V, raíz primaria, desear algo, codicioso, codiciar, codicia. Y nos dice Proverbios 21:26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano, ¿sí? Entonces, hay quienes en su codicia, en su anhelo, en su deseo, mienten, roban, toman venganza, ¿sí? Atesoran, ¿verdad? Pero dice que el justo da y que no detiene su mano. Porque cuando damos, hermano, y cuando es por el Señor, haz de cuenta que estamos sembrando, ¿sí? Haz de cuenta que esa ofrenda es una semilla y esa semilla en su tiempo va a fructificar, ¿sí? Entonces va a traer a tu vida bendición, ¿sí? Ok. Nos dice aquí del griego, oregomai, 3713, dice esforzarse, anhelar, anhelar, codiciar, desear. Desear. Nos dice 1 de Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermano, la gente, ¿verdad? Que estando en Cristo, ¿sí? Si tienes amor al dinero, quiere decir que si está atado, ¿verdad? Pueden extraviarse de la fe, ¿sí? Y recordemos, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Nos dice del griego 1937 epitsumeo, poner el corazón sobre, anhelar, codiciar, ansiar, ¿sí? Nos dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿sí? Ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? O sea, tanto la avaricia, la codicia, como el adulterio están en el corazón, hermano. Uh-huh. Hechos 20:33, vamos a leer desde el 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que... Ay, espérenme. Que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, hermano, muchas veces, ¿verdad? Codicias el coche de alguien, el esposo de alguien, el novio de alguien, la forma en cómo se viste X persona, ¿verdad? La posición, ¿verdad? La casa que tiene, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermano. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es una carga tremenda, ¿sí? Entonces, nuevamente, hermano, la codicia entra por los ojos, ¿sí? Nos dice Santiago 4:2, vamos a leer desde el 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber qué y cómo pedirle al Señor, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros sepamos estas cosas. ¿Para qué? Para que le permitamos al Espíritu Santo que Él trabaje cuando nosotros estamos reconociendo lo que hay en nuestro corazón y que nosotros realmente alcancemos otros niveles, ¿sí?
otros niveles. Con todo esto es un freno, hermano. La codicia, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad? Los hurtos, los homicidios, las soberbias. Todo esto es un freno en nuestro caminar, ¿sí? Y lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es que crezcamos. Lo que el Señor quiere es que maduremos. Lo que el Señor quiere es que experimentemos la vida en el Espíritu, ¿sí? Que le conozcamos, porque Él es Espíritu, ¿sí? Esto ya lo leímos. Ok. Aquí del griego 1939, epitsumia, nos dice codicia, codiciar, concupiscencia, pasión. Apocalipsis 18:14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Bueno, mis hermanos, pues esto es lo que les comparto, ¿verdad?, de la codicia. Y yo espero, mis hermanos, que realmente se esté buscando del Señor, ¿verdad? Y que realmente el Señor sea el que hable, realmente el Señor sea que revele por su Espíritu Santo, y que realmente haya un ferviente anhelo de ser cambiados y de ser transformados, y realmente haya ese ferviente anhelo, ¿verdad?, de experimentar lo que son los principios de Dios. Mientras estos principios no estén escritos en nuestro corazón, pues quiere decir que no ha sido quitado lo que está: codicia, envidia, soberbia, malos pensamientos, hurtos, fornicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, pues esto solamente se traduce, ¿verdad? Un corazón no transformado se traduce precisamente en vivir en obras de la carne. Y esto, pues la carne no le agrada a Dios, porque dice que Dios es espíritu. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.